¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saluda Miguel Ávila. En esta ocasión que tenemos la oportunidad de volver otra vez a reunirnos para un espacio más de Fortaleza EMPRE en lo que vendría a ser Centro Tenoch, que ha venido impulsando lo que vendría a ser el desarrollo empresarial y, por qué no, también el emprendedurismo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener un invitado que es inquieto por naturaleza. Él se llama Víctor Hugo Vargas, es socio fundador de la empresa Adcertor. Adcertor es una firma legal en negocios y su práctica se enfoca en lo que vendría a ser la planeación corporativa y fiscal de las empresas, con un énfasis en la estructuración y cierre de transacciones. También ellos pueden aportar su conocimiento a un tema de lo que vendría a ser formación de fondos, capital privado y capital de riesgo, fusiones y adquisiciones, así como el cumplimiento normativo, reestructuras corporativas y planeación patrimonial. Ellos, Adcertor, han asesorado a clientes nacionales y extranjeros en la planeación y estructuración de modelos de negocio y también hacen las veces de secretario corporativo dentro de los consejos de administración de las organizaciones. Actualmente, Víctor Hugo también es CEO de FIFRAN, un fondo de capital privado cuya tesis de inversión es comprar y operar a través de una gerencia profesional de franquicias tipo Ancla. Ellos son miembros del Colegio de Abogados de empresa ANADE y forma parte del Comité de Derecho Corporativo del mismo colegio. Víctor Hugo Vargas es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y el día de hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros. Buenas tardes, licenciado Vargas, ¿cómo te encuentras? Miguel, muchísimas gracias por la introducción y muy contento de estar con ustedes compartiendo este espacio. Fantástico, pues gracias por estar en este tiempo con nosotros. Sé que muchas veces el factor tiempo es escaso y si te parece bien vamos a aprovecharlo justamente con todo ese bagaje de conocimiento. Hemos tenido la oportunidad ya de ver una faceta al respecto de lo que vendría a ser FIFRAN, este fondo de inversión de franquicias en donde adicionalmente operan las franquicias y que hemos tenido la oportunidad de escuchar ya esta oferta de valor que tiene FIFRAN. En esta ocasión nos ocupa otro tema que viene a ser muy importante, importante sobre todo para las organizaciones que están consolidadas, como aquellas organizaciones pues que están en esa etapa de crecimiento y que requieren tener salvaguardado lo que vendría a ser todo el tema legal y, como ya lo pudimos ver, muchísimas más áreas de oportunidad que se tienen tanto en el sector financiero como en el sector legal. Platícanos un poquito, Víctor, ¿cómo es que tú llegas a entender esta necesidad que tiene el mercado a partir de lo que vendría a ser Adcertor? Sí, realmente es tomando en cuenta la persona que tuve como mentor a inicios, ¿no? Con formación contable y un excelente fiscalista. Y dentro de la comunicación que daba, y hago sentido con lo que se planteó, es que el orden cronológico que los negocios deberían de seguir es corporativo, contable, fiscal. Sin embargo, muchos de los dueños de negocio empiezan por la parte contable, posteriormente se van a los efectos fiscales y cuando hay una serie de irregularidades, regresan a la parte corporativa legal. Entonces, empezar por este orden cronológico, definiendo todo el mapeo de cómo comercialmente va a funcionar el modelo, pero cómo lo aterrizamos de un aspecto legal corporativo, eventualmente va a dar efectos a que se lleve a la contabilidad y consecuentemente el tema de la parte fiscal, todo orientado siempre hacia un tema de negocios y sobre todo promoviendo un tema de prevención, ¿no? Que hoy en día para las empresas toma muchísimo valor y sobre todo también ayuda a que toda esa energía, todo ese talento que se tiene detrás de las organizaciones realmente se enfoque en las actividades de las empresas y no en estar controlando o resolviendo riesgos patrimoniales, riesgos reputacionales derivados de esa irregular planeación corporativa de las empresas, ¿no? Entonces, ese es el contexto de cómo nos estamos involucrando, la visión que tenemos prácticamente de cómo se inicia un negocio y realmente nosotros lo que hacemos es identificar los potenciadores de éxito que tienen las empresas
para incorporar la experiencia que hemos tenido diseñando y estructurando negocios para los dueños, ¿no? Que realmente esa es la visión que tenemos dentro del despacho. Entonces, lo que nos tratas de transmitir es que el 99% de las empresas en México que son familiares han tenido una estructura y un crecimiento que no le viene bien al país porque al final del día, lejos de comenzar con una estructura corporativa, institucional, que lejos esté de tener todos los problemas familiares de las organizaciones y que, como ya nos dijiste, comenzamos con lo contable, después nos vamos con lo financiero y por último con lo corporativo. El 99% de las empresas en México pues han comenzado ni siquiera con el tema contable, han iniciado a abrir sus propios negocios, sus cortinas a final de cuentas, y que no han tenido la oportunidad de hacer una planeación. Entonces nos damos cuenta que el tema de la parte corporativa, pues muy pocas organizaciones lo tienen y lo que estás apuntalando es esa necesidad de profesionalización en las organizaciones. ¿Cómo es que Víctor Vargas y hasta donde entiendo tu socia Gaby, es que vislumbran que las organizaciones tienen esta necesidad de que exista un tema netamente corporativo para darles orden y estructura a las organizaciones? Correcto. Pues en nuestro rol como abogados transaccionales es identificar pues, el mapeo, ¿no? O sea, los puntos que debemos de cubrir para llevar a cabo una transacción. Y desde nuestro punto de vista, una transacción va con el visto bueno del abogado, por así decirlo, si esta transacción se establece desde 4 perspectivas, desde nuestro punto de vista, ¿no? Que sería desde un aspecto legal, ¿no? En donde que las obligaciones o los compromisos que quieran asumir las partes coincidan con lo que normalmente son contratos o con la transacción que se va a llevar a cabo. También desde un aspecto administrativo, ¿no? Que la empresa esté en la posibilidad de cumplir con los compromisos que va a asumir. Pues ahí va otra orientación que se le da al cliente en este tema transaccional. El otro punto es financiero, que el orden cronológico de cómo se van liberando pagos, de cómo se está comportando esta parte financiera, coincida con los compromisos que estamos asumiendo. Y el último efecto es de carácter fiscal, ¿no? En donde los actos corporativos o las operaciones comerciales que estamos llevando a cabo, cómo se comportan legalmente y entonces sí, qué estrategias podríamos plantear para mitigar o por lo menos para poder tener fiscalmente atributos más favorables al momento de llevar a cabo una operación. Prácticamente son 4 perspectivas, ¿no? Desde donde analizamos una operación, que es la parte legal, la administrativa, la financiera y la fiscal, ¿no? Entonces, en el despacho, ¿no? Hemos promovido que cuando liberamos un documento, cuando liberamos una operación, es porque ya trae estos 4 estudios de fondo, ¿no? Y seguramente, por lo menos, porque seguramente algunas transacciones van a requerir puntualizar algunos otros eventos que requieran atención, ¿no? Como puede ser tal vez un tema de prevención de lavado de dinero, ¿no? Que también, dependiendo de la actividad que se vaya a lograr, un tema de un marco regulatorio aplicable si nos vamos orientados a una actividad muy específica como puede ser alimentos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, se van a partir o se va a ampliar los campos de estudio, pero por lo menos que tengan estos 4 puntos que acabamos de platicar. Oye, y permíteme regresarme un poquito, porque cuando hablamos de que estamos hablando de alguien que tiene una formación como licenciado en Derecho, pues al final existen, digamos que varias áreas en las cuales te puedes desarrollar. ¿Cómo es que te nace a ti el hecho de poder especializarte en un área corporativa? ¿Qué es lo que alcanzaste a vislumbrar de las necesidades empresariales en México? Correcto. Creo en la parte emprendedurismo, ¿no? Creo en el talento y o sea, es más fácil, normalmente como colaborador, ¿no? De empresa, ¿no? Es más fácil compartir los beneficios que el riesgo, ¿no? En esta parte. Entonces, para mí se me hace sumamente reconocible y admirable que un dueño de negocio, sin importar el tamaño, industria, número de empleados, antigüedad, realmente estén llevando a cabo operaciones y estén queriendo llevar las operaciones de su empresa. Si en lo que hemos aprendido podemos ayudarles a limpiar el camino para que el talento de los socios fundadores, de los socios, de los empresarios,
se explote de mejor manera, esa es la parte que realmente nos motiva, ¿no? Normalmente yo hago una analogía en donde hay canchos, bueno, un estadio de fútbol, ¿no? Y hay una cancha llanera, ¿no? Normalmente como dueños, hacemos negocio en esta cancha llanera en donde no sabemos si estamos en la cancha contraria o estamos más cerca de la propia. No están bien delimitadas cuando el balón sale y es un offside o fuera del lugar. No sabemos si cometer un error cerca de la cancha contraria, haciendo un ejemplo que sea en fútbol, ¿no? Donde pueda ser un tema ahí de cobrar una pena máxima, ¿no? A hacerlo a la mitad del campo, ¿no? Esa parte es normalmente la que hacemos la analogía. Entonces, nuestro trabajo es empezar a limpiar, ¿no? Dónde hacemos negocio, para que las personas que estén desde alrededor observando cómo hacemos las cosas, no solamente se sientan más cómodos en trabajar con las empresas, ¿no? Que tengan toda esta estructura legal corporativa, sino que también sea un factor de venta, porque estamos conscientes de que la comunicación como despacho corporativo que queremos dar hacia el cliente no es pasiva, no es ayúdame a hacer esto, sino es cómo hacemos que suceda, ¿no? En esta parte. Y esa empatía con el dueño personalmente, y creo que los miembros de la firma, incluyendo a Gaby, mi socia, estamos comprometidos con esa causa, ¿no? De decir, sabemos el talento, sabemos los esfuerzos, sabemos los recursos, sabemos toda esta parte, y el propósito es ayudar a cumplir los objetivos que se están planteando desde el principio, ¿no? Esa parte de empatía creo que viene a resumir la pregunta que nos hiciste a favor de formular. Pensando en el caso de las propias necesidades empresariales, tenemos unas necesidades corporativas que irrigan a lo que vendría a ser toda la necesidad empresarial. Estamos pensando tal vez, pues desde un contrato, lo que vendría a ser para poder asegurar que digamos que todas las personas que colaboran en una organización puedan tener un marco legal en el cual esté vigilando tanto a ellos como a lo que vendría a ser la organización, pasando por necesidades como podría ser la cobranza, siguiendo por contratos de proveedores, yéndonos más adelante en algún conflicto cualquiera que sea la índole. Y todo esto, digamos que de una estructura corporativa que pueda estar, no sé si sea la palabra que se pueda usar, pero blindando cada una de las áreas empresariales. ¿Cómo es que alcanzas a ver en todas estas gamas de necesidades corporativas? Ya nos dijiste el orden. Si yo pudiera decirte, mira, tengo una empresa la cual está naciente y que ya me dijiste, yo no me tengo que preocupar por lo contable ni lo financiero, sino tengo primero que irme por la parte corporativa. Y sabiendo que hay tantas necesidades, ¿cuál pudiera ser el ABC de poder tocar las puertas de AdCertor y decir, necesito ayuda porque algo interesante comienza en México? Correcto. Pues mira, naturalmente se empieza con una parte de entender el negocio, de qué se trata, y sobre todo de colocar al dueño, al empresario, de cómo se ve en 3, 5, 7 años, para que la parte corporativa, para que toda esa arquitectura legal que nosotros propongamos coincida con la visión del negocio. La experiencia que hemos tenido normalmente cuando, bueno, estamos dando el tema de consultoría, es que el cliente, bueno, el empresario viene con un dolor en específico y está dejando de ver 3 o 4 que hay a su alrededor. Entonces, si en la primera sesión, si en la primera reunión logramos sensibilizar al empresario que el dolor que está teniendo es parte de algunos otros que se tienen que atender, entonces ya avanzamos bastante bien. Entonces, sobre esa parte de planeación le preguntamos al dueño, ¿no? Por poner un ejemplo, sabemos cómo te estás incorporando al negocio, pero también es plantearte cómo te piensas retirar de él. Entonces, generando ese tipo de preguntas que a veces no se tienen respuesta, ¿no? Es como cuando vamos empezando a diseñar la operación. Entonces, podemos tener clientes en los cuales los digan, oye, ¿sabes qué? Mi intención es vender la empresa en determinado tiempo. Entonces, sabemos que la planeación corporativa que vamos a incorporar va en función de incorporar algunos mecanismos que crezcan el valor de la empresa para que en el año 3 o 4, por poner un ejemplo, estemos buscando un comprador estratégico.
y que ese comprador estratégico haga la oferta de compra para que se puedan retirar los socios. Si estamos hablando de un empresario que ya tenga trabajados 30 años, ¿no? Por poner ejemplo en su empresa, pues la pregunta para él ya no es el tema de ventas, sino a quién le cedo el negocio, ¿no? Y si las personas familiares hoy cuentan con las aptitudes, entonces, para poder operar el negocio. Y muchas veces este tipo de cuestiones trascienden a la parte transaccional y lo que realmente el dueño quiere es conservar a los trabajadores que por muchos tiempos probablemente estuvieron trabajando y apoyándolo y que sin ellos podrían no haber estado esa parte. Entonces, si logramos entender de manera puntual el dolor del cliente, pero qué es lo que quisiera conservar, entonces hacemos toda una planeación que vaya en función. ¿No? Y de manera muy puntual y ya de una manera práctica, para que no suene mucho a un tema de teoría, debemos entender que un contrato, si me regreso a mis clases de derecho, ¿no? Sería el acuerdo de voluntades entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones, ¿no? Para un dueño de negocio, para un empresario, seguramente un contrato sea una expectativa de negocio que le va a permitir generar ingresos en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que ser, bueno, desde nuestro punto de vista, orientar lo que ya hemos aprendido desde la parte legal hacia lo que transaccionalmente o en materia de negocio puede ser para que realmente el planteamiento que se realice en el aspecto legal coincida con esta parte, ¿no? Entonces, si a esto le añadimos una serie de herramientas que vayan en función del cumplimiento de las obligaciones que se generan dentro del contrato, pues el dueño queda bastante agradecido porque no solamente le ayudamos a generar toda esa base documental que para efectos preventivos con instituciones hacendarias, etcétera, funciona, sino que también comercialmente puede sentirse ya sea cliente o proveedor más cómodo de hacer negocios con un back office legal, ¿no? Con las herramientas que incorporamos que por sí mismos, ¿no? Esa parte es la que realmente es donde está la parte del músculo que promueve el despacho. Muchas veces asistes con un notario, te hace la constitución de la empresa. En este caso estamos hablando con el socio fundador, Víctor Hugo Vargas de Adcertor, la firma que te ayuda a que puedas tener un acompañamiento legal, comenzando por todo el tema corporativo. Hace algún tiempo cuando de pronto me dicen a mí, oye, tú tienes un SA, y tú dices, sí, sí, tengo un SA, y de pronto te dicen, ¿y haces asambleas? ¿Y tienes un comisario? ¿Y es un administrador único? ¿Tienes consejo de administración? ¿Tienes tú obligaciones o asambleas anuales? Y todas esas preguntas que haces a los empresarios, pues de pronto te lleva la sorpresa de que hay un gran desconocimiento. Y de todo esto que yo estoy comentando, pues es justamente parte de lo que Adcertor ofrece a las organizaciones con el objetivo de poder poner en orden toda su estructura corporativa. ¿Es así? Sí, la verdad es que el tema con los libros, que es, digamos que es la manera en cómo documentamos legalmente las operaciones de la empresa, ¿no? En acta de asamblea y algunos asientos. Es muy divertido porque normalmente nos las piden cuando la empresa está gestionando algún tipo de crédito y entonces el banco le dice, oye, además de facilitarme la constancia de la declaración anual, ¿no? De la empresa y de que ya nos facilitaron los estados financieros con la firma del contador, ahora pásame el acta que haga constar que coincide, y es ahí cuando vienen con nosotros, y normalmente este tipo de empresas tienen entre 5 y 7 años en operaciones, entonces recapitular y documentar lo que se han hecho en 7 años, normalmente pasa es que si trabajas a marcha forzada, también sale más caro, ¿no? También sale más caro porque hay que destinar mayores recursos operativos, ¿no? A la salida a la solución del dueño. Y esto es una forma de poder orientar un tema mayor a anticiparse una serie de eventos. Entonces, ese tipo de situaciones pasa y tenemos la apreciación de que eventualmente un notario o un corredor podrían resolver nuestra situación, pero creo yo que uno de los valores agregados que puede ofrecer un despacho, ¿no? Orientado al sistema corporativo y particularmente al sector,
es que además de que te anticipa, ¿no? De alguna manera promueva que las cosas sucedan. Entonces, si nosotros estamos planteando la constitución de una sociedad de inicio, en donde la empresa está nuevecita, le entregamos al dueño un memorizemos las obligaciones que va a tener de manera anual. Cuando se llegue el año ya no le va a sorprender de que tiene que celebrar una asamblea y transcribirla a libros, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el acompañamiento que se tiene desde la parte legal no necesariamente es exclusiva de la protocolización o de las operaciones que llevemos con notario, ¿no? Entonces, es más fácil y más conveniente que el despacho que te conoce de tiempo llegue con con los documentos o con los proyectos ya preparados únicamente para el cierre de la operación con el fedatario público, que encargarle la operación al fedatario público cuando su orientación no es hacia negocios, sino hacia dar fe y legalidad a las operaciones que se eleven. Entonces, esa parte es la que a veces nos toca revisar algunas actas que ya se fueron protocolizadas en donde hay irregularidades y se menciona, fue con el notario, no, y entonces es cuando vemos algunas áreas de oportunidad porque no se está puntualizando de manera a lograr qué quiere el cliente en el tiempo, qué quiere el dueño de negocio en el tiempo, sino únicamente se resuelve ese dolor inmediato, ¿no? Dar ese paracetamol para que la dula no te duela la cabeza, pero descuidas que 2, 3 meses después o determinado tiempo no se resuelve el tema de fondo, ¿no? Entonces, está esta parte y creo que en la medida en que coincidamos el abogado de empresa, ¿no? Con las operaciones que en su momento va a tener que formalizar con fedatario público, creo que el alcance para los dueños, para los empresarios, va a ser mayor, ¿no? Que exclusivamente tener a uno o a otro, sino a ambos. Oigan, amigos, pues ya escucharon a el licenciado Víctor Hugo Vargas, que es socio fundador de la firma Adcertor, que si no te has puesto a interrogar qué cosas de las que hemos platicado todavía no las haces y qué cosas todavía te hace falta considerar, y si tal vez por ahí te ha surgido alguna inquietud, pues espero que ya te estés cuestionando parte de la necesidad que tienes de contratar a una firma como Adcertor, en donde te va a dar un acompañamiento legal. Y aquí es en donde entra la otra parte interesante, estimado Víctor. ¿Qué es lo que ocurre al respecto de lo que sería el portafolio de ofrecimiento de servicios que nos da Adcertor? En cuanto a áreas de práctica, pues normalmente como el tema, a un tema corporativo se refiere hacia la constitución de empresas, hacia el tema de elaborar contratos, hacia el tema de generar las actas para documentar las decisiones de los socios, ¿no? Al tema de identificar cuáles son las leyes aplicables de acuerdo con las actividades comerciales que realiza la empresa para ayudarle con el cumplimiento regulatorio. Esa parte, digamos que para nosotros es el piso, ¿no? O el paraguas de donde están todos los servicios. Realmente el valor que tenemos como despacho es participar activamente en el negocio, es conocer qué hace, cómo se hace, para no solamente facilitar la parte documental legal, ¿no? Sino también aportar el capital relacional, probablemente para el tema de proveedores, para el tema de clientes, para el tema de identificar un socio estratégico, con el convenientemente a nuestro cliente le favorece generar un negocio y es empezar a formular todo este planteamiento, aterrizarlo en la base documental, que mucho de lo que hacemos en el despacho se concentra en contratos. Mucho de lo que se concentra en el despacho es con un tema transaccional. Oye, y hablando de toda esta necesidad empresarial de lo que vendrían a ser los contratos, la adecuación de ellos, el seguimiento de ellos, qué es lo que tienen ustedes en oferta para las organizaciones en donde pues muchas veces se nos hace fácil, ¿no? Pues mándenme el contrato de capacitación del colaborador o un contrato de alguna alianza que pueda hacer con un proveedor, todas estas necesidades legales, ¿qué es lo que ocurre al respecto del ofrecimiento de Adcertor? Eh, Normalmente hay dos, bueno, hemos descubierto que pueden ser por evento de acuerdo a las operaciones que tenga el cliente.
o si hay un acompañamiento puntual, ¿no? Digamos que hay un compromiso periódico de ambos, ¿no? Empezamos a generar los contratos tipo, y contratos tipo me refiero a adecuar la transacción a un contrato y que posteriormente se vayan modificando algunas cláusulas que no generen mayor ruido, ¿no? Al momento de llevar a cabo una operación, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede con el tema de los contratos, pero también añadimos una herramienta que le llamamos matriz de cumplimiento de obligaciones, en donde extraemos los hitos más relevantes de los contratos principales, para poder identificar algunos puntos sensibles, por ejemplo, si hay una garantía de por medio dentro del contrato, si ya pasaron 2 años del cumplimiento del contrato, y entonces esa garantía ya no es suficiente, mandar una alerta, un aviso, ¿no? Con el responsable de la ejecución del contrato para solicitar la actualización de la garantía o en su caso la sustitución, ¿no? O nos damos cuenta que la garantía ya tuvo una afectación ahí de algún embargo, entonces es ayudarle, ser esos ojos para el dueño que normalmente no observa, pues porque su intención va a estar en generar otra transacción similar a la que le ayudamos a cerrar, ¿no? Esa parte de vigilancia ayuda muchísimo, y pues realmente aquí incorporamos algunas herramientas en software para ayudarle a darle trazabilidad al cliente, al dueño respecto de lo que estamos haciendo, dejando de hacer y dónde está el balón, ¿no? En una operación en concreto, y eso pues ayuda muchísimo. Estimado Víctor, si me permites, vamos a dejar ahí ese tema de lo que sería la transparencia y la trazabilidad de parte de los clientes en su relación con AdSertor. Nos vamos a un corte comercial, no nos dejen, volvemos muy pronto. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta, amigos, en donde estamos pudiendo conocer una parte del orden de lo que vendrían a ser las organizaciones, y espero, si tú eres un emprendedor, eres un empresario, puedas estar considerando que tal parece que el orden con el cual comienza nuestra lógica no necesariamente está acorde con las mejores prácticas. Hoy la gran ventaja es que ya no hay mucho que poder descubrir. No hace falta descubrir el hilo negro, sino al contrario, hace falta voltear a ver las mejores prácticas, voltear a ver los especialistas, y en este caso AdSertor, hoy por el licenciado Vargas, que está hablándonos al respecto de este tema corporativo que viene a ser a todas luces muy importante, interesante, y ahorita nos está platicando de cómo es que los clientes que tiene AdSertor pueden tener una transparencia y también una trazabilidad de lo que vendría a ser el proceso, el flujo con el cual se encuentran aquellos contratos que AdSertor está brindándoles, con el objeto de que ellos puedan tener la certeza de en qué momento se encuentra lo que vendría a ser su necesidad. Platícanos un poquito más, estimado Víctor, ¿qué es lo que ocurre al respecto de lo que han podido descubrir como AdSertor al respecto de lo que los clientes están demandando?
Ahorita tenemos problemas técnicos, esperemos que no demore mucho la imagen. Y para aquellos que tal vez se están incorporando, estamos hablando de esas necesidades legales que tienen en las organizaciones y que muchas veces se requiere dar un seguimiento al respecto de algún contrato para poder acordar entre las partes cuáles son las necesidades. Y ahorita el licenciado Víctor Hugo Vargas nos está platicando qué es lo que han descubierto en el empresario mexicano al respecto de ese seguimiento de los temas de lo que vendrían a ser los contratos. Sí, correcto. Me gustaría regresarme un poquito, si es posible, para que haya una visibilidad respecto de lo que se estaría haciendo con el cliente. Primero, generamos un breve due diligence para identificar la estructura corporativa que hoy tiene y la que debería tener y documentarla en un mapeo, ¿no? Que le digas, hoy tus operaciones son estas, la estructura que deberías de tener es esta y te encuentras de esta manera, ¿no? Entonces, en algún tiempo empezar a ir generando plazos y objetivos de cómo vamos a llegar a ese planteamiento, ¿no? Y eso es lo que hacemos con el tema del due diligence para en su momento identificar algunos potenciadores de negocio, marcar KPIs, para que realmente como despacho legal estemos dando claridad respecto a si los puntos o recomendaciones que damos tienen un efecto positivo en la empresa. Una vez que identificamos este due diligence, lo que hacemos es presentarle al dueño un plan maestro en donde vamos a identificar el trabajo 2, 3, 5 años, dependiendo de lo que sea, de lo que se tenga el plan. E insisto, ir marcando los pasos, el ritmo y sobre todo el grado de importancia que va a tener cada operación. Y aquí, naturalmente, vamos a incluir contratos, vamos a incluir probablemente una reestructura corporativa, vamos a probablemente generar algunas oportunidades de alternativas de financiamiento, ¿no? O sea, probablemente su oportunidad en este plan maestro sea empezar a profesionalizar el negocio integrando un consejo de administración y probablemente todavía no estamos la empresa lo suficientemente madura para un consejo, pero le sugerimos un consejo consultora. Eso es lo que integramos el plan maestro y la salida de los servicios en este plan maestro desde un aspecto muy corporativo, muy consuetudinario, eso es en la cuestión de la Secretaría Corporativa, en donde ayudamos al dueño a que en lugar de estar tomando decisiones, ¿no? De negocio, se documenten mediante resoluciones corporativas en esas asambleas y empezar a documentar corporativamente lo que las empresas hacen y dejan de hacer. Posteriormente, incorporamos una herramienta de matriz de contratos en donde le facilitamos al cliente los contratos tipo que va a estar generando con sus clientes. Le ayudamos a generar el checklist de información que van a estar requiriendo y sobre todo capacitamos a su personal administrativo para que la información fluya. Hemos tenido la experiencia con empresas que ya tienen un abogado in-house, ¿no? En su despacho, lo cual es muy apreciable. Sin embargo, de pronto el despacho, o sea, una de las recomendaciones que es muy común y que hacemos es que de pronto el abogado in-house va a celebrar un contrato con un proveedor de la empresa. El proveedor de la empresa no tiene contrato y entonces le piden al in-house que lo elabore para llevar a cabo la transacción. El in-house dedicaría tiempo a generar un contrato que en estricto sentido sería el proveedor quien se lo deba de facilitar. Entonces, una de las políticas que promovemos dentro de esta matriz de contratos es que que se establezcan cláusulas determinadas en cuanto a penas, en cuanto a garantías, en cuanto a plazos, forma de pagos, que se le facilite y que sea obligación del proveedor exhibir el contrato y que eventualmente se haga una revisión para incorporar las cláusulas que ya tenemos definidas desde un aspecto a manera de política. ¿Por qué? Porque el tiempo se optimiza y se aprovecha mejor. En lugar de dedicarle 6 u 8 horas de trabajo a generar un contrato a un proveedor, es más, le estaríamos dedicando 2 o 4 horas promedio en revisar e incorporar las cláusulas que ya tengamos en un aspecto aprobado por política. Entonces, esas 4 horas que eventualmente ya no se estarían empleando en esa misma actividad, es el abogado de empresa, pues podría estar gestionando en alguna otra actividad que entonces ese tipo de cosas que a veces no es tanto legal, pero sino en cuanto a procesos o cómo fluye la información, ayuda, o sea, también está dentro de esta parte de matriz de poderes
Y la otra, dentro de este plan maestro, incorporamos algo que le llamamos administración legal de relaciones, ¿no? De obligaciones corporativas, en donde generamos una matriz, ¿no? Eh, extraemos las principales transacciones, extraemos las principales obligaciones que las empresas puedan tener a cargo de acuerdo con su actividad económica, nombramos responsables, ¿no? Y en su momento le estamos dando seguimiento con esos responsables de ya mandaste el informe, ya presentaste el anexo, se vence la licencia de funcionamiento de tanto en 2 meses, hay que hacer que esa parte genera muchísimo valor porque probablemente el dueño no está obligado a saberlo, pero probablemente sí a preguntar y que nosotros le ayudemos a preguntar si ya está hecho o no está hecho, nos ha dado muy buena satisfacción en esta parte. Y todo esto realmente, lo que te comentaba hace rato antes del corte, integramos un software de gestión que nos ayuda a darle trazabilidad al cliente. El cliente o el dueño sepa en dónde está su transacción, su contrato, ¿no? Eventualmente, quiénes han hecho las modificaciones, si ha habido descargas, hay personas más celosos con el tema de la información que se ventila, ¿no? Entonces, darle trazabilidad al cliente respecto de lo que está haciendo, dejando de hacer o dónde está el valor, ha sido uno de los valores añadidos que hemos estado dando al cliente, y, bueno, al dueño, y que el dueño realmente se siente beneficiado con esta parte, ¿no? Muchas veces se dice que contratar a un abogado pues puede resultar caro, pero el valor que da Adcertor excede lo que vendría a ser el tener un abogado in-house, como así le denominaste. Porque al final del día no vas a tener a un abogado, sino vas a tener a un despacho que te otorgue valor, que te dé seguimiento a tus necesidades, que pueda de alguna u otra manera cubrirte en todas esas necesidades legales, tanto como lo que vendría a ser el adelantarte a situaciones en las cuales en un futuro pudieran ponerte en riesgo. ¿Qué es lo que has encontrado al respecto de los servicios de Adcertor? Y como muchas veces se dice, ¿no? Los empresarios solamente piensan en que eso es un gasto y no necesariamente es una inversión que les ayude a tener garantizado que su futuro va a estar desprovisto al menos de la gran mayoría de riesgos que muchas veces cometes en tu ignorancia. Correcto. Se aprecia que las empresas destinen tiempo, recursos, dinero, ¿no? Todo este esfuerzo hacia darle una cobertura legal hacia las operaciones de la empresa y naturalmente asumiendo un rol estrictamente legal, la principal función de un despacho que te facilita todos estos servicios serían documentar las operaciones de la empresa, ¿no? Prevenir riesgos y eventualmente ante haber hecho una serie de esfuerzos para anticiparse a un evento no deseable, ¿no? Pues actuar, ¿no? Y tener la base documental para tener mayores probabilidades ante alguna contingencia legal, ¿no? Ya sea con un particular, una empresa, cliente, etcétera, o con una autoridad, ¿no? Esa parte se aprecia que se tenga. Más bien haría la invitación a cuestionarse si puede la parte legal, el despacho, dar un poco más de lo que le correspondería dar al despacho, ¿no? En cuanto a servicios legales. Nosotros realmente hemos tenido la fortuna de coincidir con personas, ¿no? que operan empresas, ¿no? Que están en alguna actividad interesante que explorar. Y pues realmente uno de los valores que hemos encontrado muchísimo en dar al empresario es aportar todo el capital relacionado que se tiene, ¿no? Entonces, esa parte viene no solamente a complementar los servicios, ¿no? Sino a generar oportunidades de negocio a los clientes y ser puntuales, ¿no? En mencionar que por el enfoque que tenemos orientado a negocio, pues estamos un paso antes de la parte del conflicto, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, ¿no? Y pues ya prácticamente la especialidad somos expertos en diseñar arquitecturas legales, ¿no? En cerrar operaciones y el talento está en aportar o el valor agregado está en aportar toda esa capital relacional de vincularlos con clientes, inversionistas, proveedores, ¿no? En donde hemos tenido el agrado de coincidir con personas muy, muy, muy valiosas y en ellas te menciono, Miguel, ¿no? Muchas gracias y agradecido con
con esta relación. Ahora, pensando en el caso de un emprendedor que nos está escuchando, un empresario que tal vez ya está maduro, pero que necesita crecer su organización, ¿qué es lo que ocurre? Adcertor puede brindar, supongo, una consultoría individual, una iguala mensual. ¿Cuáles son las distintas formas en las cuales yo como empresario me podría desarrollar o relacionar con Adcertor? Sí, muy valiosa tu pregunta, Miguel. Naturalmente hay que entender que que la forma en cómo se planteen los servicios, ya sea que sea una empresa que está iniciando o que incluso no tenga operaciones y que está en el periodo de desarrollo, ¿no? El planteamiento que se genere con ellos va a ser diferente hacia una empresa que si bien ya es madura y tiene recursos, pues o sea, para poder pagar una consultoría, también el esfuerzo y el nivel técnico que va a requerir de un profesional va a ser mayor, ¿no? Entonces, creo que en esa parte el planteamiento de honorarios debe ser lo suficientemente flexible para buscar el como sí, ¿no? Lo suficientemente puntual pues para que lo que se esté planteando rinda frutos en el corto y mediano plazo, ¿no? En esa parte. Creo que sobre esas dos perspectivas se estarían planteando el tema de los honorarios, ¿no? Bueno, o cómo es que nosotros diseñamos las propuestas comerciales con los clientes. Entonces, con un emprendedor normalmente se le facilita que por lo menos conozca este plan maestro, ¿no? En donde le vamos a identificar, empiezas ahorita, pero así te vas a estar viendo en 2, 3, 5 años, y que dentro de los ingresos que se estén generando, se tenga la visibilidad de tener un recurso para la parte legal. Entonces, normalmente con estos clientes podríamos ayudarle a formar una estructura de capital privado, ¿no? Para poder levantar capital semilla y que una de las formas de repago sea conforme a los contratos que efectivamente cierre el cliente con los, bueno, en este caso la manera de esta parte, y para empresas o para negocios más comunes que no tengan, o sea, que realmente sus operaciones sean muy comerciales, es identificar estimar un costo para que se tenga la visibilidad del cliente, ¿no? Para, con el tema del emprendedor, porque lo que el emprendedor va a querer es no asumir compromisos fijos. Entonces, por lo menos ahí tener el evento, pero que tenga visibilidad de que determinado evento cuesta tanto y por tales razones, ¿no? Pero sí de importante el plan corporativo. Con el tema de empresas más maduras, de igual manera es plantear este plan corporativo, y como ya hay operaciones, van a haber cosas que se requieren hacer para corregir o mejorar lo que se ha hecho y darle continuidad. Y normalmente se pueden hacer ahí planes de trabajo que vayan entre 8 o 14 meses, y ya de ahí tener la expectativa de tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Pero insisto, todo está basado en que por lo menos el cliente tenga resultados en el corto y en el mediano plazo, lo que en su momento nos permitiría generar confianza y plantear una forma de trabajo que prevé una iguala, pero que esa iguala vaya conforme a un programa, ¿no? De que yo debo de cumplir con esos KPIs. Si no estoy cumpliendo con esta parte, pues entonces probablemente no estoy siendo la mejor opción en esta parte, ¿no? Entonces, creo que sobre ese entendido es lo que estaríamos ahí trabajando y definir bastante bien el perfil, ¿no? ¿Qué es lo que busca el cliente, ¿no? O sea, el dueño, y ya de ahí explorar opciones y buscar las alternativas para poderlo lograr, ¿no? Oye, y muchas de las palabras que para los empresarios tal vez no pudieran ser parte de su vocabulario, pero creo que es importante entender que, pues en esta vida, como ya nos los has ilustrado, no nada más es cómo entro a una empresa, sino también cómo me salgo o cómo puedo crecer. Hablando de la formación de fondos, tanto de capital privado, capital de riesgo, pensando tal vez en una fusión o en lo que vendría a ser tal vez en lo que sería una adquisición. En medio de todo esto, Adcertor
tiene la posibilidad de acompañar al empresario en caso de que de pronto, como están sucediendo las cosas, le aparezcan oportunidades para que puedan tener efectivamente oportunidades para poder salirse de su organización. ¿Qué es lo que nos platicas de todos estos temas? Naturalmente, temas de capital privado es lo que más me apasiona, ¿no? Me genera muchísima adrenalina ayudar a una persona a cerrar una transacción, independientemente del monto, ¿no? Pero es realmente lo que más profesionalmente también siento que hay un reto intelectual y profesional y todo, ¿no? Y realmente una de las recomendaciones que hacemos es plantearse cómo se retira, porque plantear la estrategia de salida, si bien cronológicamente sucede al final de una operación, plantearla desde el principio va a dar lugar a definir tesis de inversión, ¿no? Que es en qué se va a invertir la lana, el horizonte, por cuánto tiempo va a permanecer, ¿no? En esta parte, cuál va a ser el mecanismo de repago, ¿no? ¿Qué elementos deben de reunir para poder tomar algunos acuerdos que requieran supermayorías, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los socios se retira antes del periodo que se está estableciendo, ¿no? Toda esa parte de plantear la estrategia de salida nos permite definir estos temas sensibles y sobre todo identificar y precisar la correcta alineación de intereses. Que desde mi punto de vista y bajo la experiencia que he tenido, la correcta alineación de intereses entre lo que quiere el inversionista, lo que quiere el dueño, lo que quiere el administrador, lo que quiere el director, lo que quieren todos, ¿no? Buscar la forma en cómo se sientan cómodos y orientar los esfuerzos al cumplimiento de su operación. Entonces, si de pronto recibimos inversión y esa inversión, la estrategia de salida es que venga un fondo más grandote a comprar la participación de los primeros, pues nos alineamos a esa parte. Si la estrategia de salida es buscar un socio estratégico mediante una fusión de empresas, ¿no? Y ahí hay que identificar si vamos a vender una parte del negocio, si vamos a vender equity, ¿no? Es el tema de las acciones, ¿no? Esa parte es identificarla y diseñar una transacción que en principio la consultoría podría decir, pues lo veo para que me diga cómo y nos damos cuenta que es una operación de 3, 7, 10 años, pues es poner las reglas de cómo nos vamos a sentir cómodos durante todo ese tiempo y orientar los esfuerzos hacia esas salidas, ¿no? Lo que puedo platicar es que hay algunas operaciones acá en México que predominan, ¿no? En estos temas. El de las más recurrentes es la readquisición de las acciones comprometidas hacia los inversionistas al cargo del propio capital de la empresa, ¿no? Y para ello requerimos sí o sí un tipo de sociedad que se le conoce como SAPI. Y la otra salida, estrategia que sería más común es un tema de fusiones, en donde estamos buscando que una empresa, que su forma de crecimiento sea la adquisición de otros negocios, ¿no? Entonces, ya de ahí hay algunas con menos opciones. Por ejemplo, un tema de una liquidación. Si las cosas salen mal y tenemos que liquidar cómo cobramos, es una estrategia de salida hostil, pero la es, ¿no? Y hay que determinar esa parte. Y las IPOs, que son prácticamente salidas a bolsa, son las que en México suceden menos, pero que pues, la madurez que hemos tenido durante los últimos, pues yo creo que 5 o 7 años podrían estar motivando a que se exploren más estrategias, ¿no? Y que en el mercado se planteen, se diseñen y tener a los profesionales, incluyendo el talento de los socios, a que sucedan esos acuerdos, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Identificar la estrategia de salida, alinear correctamente la alineación, bueno, determinar la alineación de intereses y documentar contractualmente los acuerdos, ¿no? Que creo que por ahí podemos tener los dos primeros, pero el contrato va a ser lo que en su momento ayude a resolver algunas situaciones que se generen en el tiempo, ¿no? Seguro, seguro. Estimado Víctor Hugo Vargas, socio fundador de Adcertor, pues antes de que nos retiremos, si nos permites, ¿en qué medios de contacto podemos hacer una llamada, algún medio de contacto con Adcertor para poder recibir estos servicios que
el día de hoy nos has platicado. Pues personalmente, pues, o sea, no tengo ningún inconveniente en general. En Instagram es donde normalmente estoy más activo y literalmente me pueden encontrar como Víctor Vargas Oficial, ¿no? Si le preguntan a mi hermana, me molesta con esa parte, ¿no? Pero es la manera en cómo pueden encontrar. LinkedIn también soy algo activo con el tema, igual con Víctor Hugo Vargas, ¿no? En todas las redes sociales está mi nombre completo. Un correo electrónico sería vvargas, @ y la denominación del despacho, que es adcertor.mx, ¿no? En esta parte donde podrían fácilmente encontrarnos, ¿no? Y va a tener este medio de contacto. Y pues si es posible, Miguel, un teléfono donde podrían tener esta parte de visibilidad, sería al 55 64 38 69 21, ¿no? Que es donde podemos tener esta parte de interacción, ya sea por teléfono, por WhatsApp. Hoy en día creo que se privilegian las consultas por WhatsApp. 55 64 38 69 21, ¿no? Son los medios de contacto. Pues ya lo escuchaste, amigo. Si tú tienes la oportunidad de tener hoy una necesidad que, pues al final de cuentas, pocos empresarios y emprendedores pueden estar escuchando temas tan interesantes, y lo más importante, no comenzar con un desorden, que es lo que suele ocurrir en materia empresarial, sino profesionalizar este emprendimiento desde que estás comenzando. Pues qué mejor que tener la oportunidad de poder compartir tu situación con Adcertor, y estate seguro que encontrarás la mejor consultoría posible, y si es posible, desde luego, que puedas crecer juntamente con la asesoría y el profesionalismo que Adcertor el día de hoy nos te brinda. Estimado Víctor, te agradezco mucho tu tiempo y esperemos que Adcertor pueda seguir aportando al mercado mexicano y sobre todo a la profesionalización de los empresarios esta magnífica forma de poder ofrecer sus servicios, y que la parte corporativa empresarial pueda seguir creciendo en México. Ojalá que sí, y siempre con la disponibilidad de ayudar a cumplir los objetivos del empresario y naturalmente el de nosotros como firma. Desde luego que sí. Un fuerte abrazo, muchas gracias, amigos. El próximo lunes a las 4 seguramente volveremos otra vez a tener a una personaje interesante del sector empresarial y de emprendimiento, que nos podrá ilustrar como el día de hoy, la empresa Adcertor, por su socio fundador, Víctor Hugo Vargas, que nos ha podido ilustrar de todos aquellos elementos que son cruciales para las organizaciones. Que tengas buena tarde y nos mantenemos en contacto el próximo lunes a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Para mí. Gracias. Bye bye.